Buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida. En el programa de hoy voy a comentar una noticia muy reciente que promete crear un nivel de tensión importante en Oriente Próximo en los próximos meses y que extrañamente coincide tanto con la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos y a pocos días de que se celebre una reunión entre el primer ministro israelí Netanyahu y el propio Donald Trump con las noticias con respecto al desarrollo de misiles balísticos de Irán y a la posible reactivación de ese programa nuclear por el que están sancionados y por el que se puso de acuerdo el Consejo de Seguridad de la ONU. Ayer lunes, el portavoz de la Casa Blanca, el señor Sean Spicer, aseguró durante una rueda de prensa oficial que existen pruebas de que Irán lanzó un misil balístico de mediano alcance. Según Spicer, el Pentágono informó de que el ensayo se realizó el día 29 de enero y a más de 200 kilómetros de Irán, aunque se desconoce la naturaleza exacta de la prueba, pero por si acaso ya estamos acusando. El Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a comentar las declaraciones del propio Spicer, pero su portavoz Mark Toner declaró que se está investigando si la prueba viola la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU promulgada por los Estados Unidos en su momento y que dio mucho que hablar. De hecho, estuvieron más de 2 años en negociaciones hasta que Irán parece ser que al final aceptó. Cuando se considere que las acciones han violado la resolución o que son incompatibles con la misma, actuaremos para que Irán se responsabilice e instaremos a otros países a hacerlo también, nos apunta. De demostrarse que realmente se efectuó el lanzamiento, la República Islámica de Irán estaría violando por segunda vez la resolución impuesta por la ONU en el 2015 que le impide la realización de pruebas nucleares. Pero sin embargo, Irán argumenta que no han caído en ninguna violación porque sus misiles no están diseñados para el uso de ojivas nucleares. Es decir, la resolución es con el tema de la energía nuclear, de la purificación hasta unos niveles máximos del uranio, pero que yo sepa, en la resolución no hablaban de desarrollo armamentístico como hacen otros países de su misma zona. Que ese misil pueda cargar una ojiva nuclear pues no es una buena noticia absolutamente para nadie, ni para los que estén en contra de Estados Unidos, ni de Israel, ni absolutamente de nadie. Como no podía ser de otra forma, Israel reaccionó de inmediato y al respecto su embajador ante la ONU, Danny Danon, pidió al Consejo de Seguridad de esta organización actuar de inmediato en respuesta a las acciones iraníes, asegurando que éstas no solo ponen en peligro a Israel, sino a todo Oriente Medio, sí, a todos menos a Siria, seguramente, y a Líbano. Entre ellos Irán, los Emiratos y a Yemen seguramente tampoco lo ponga en peligro. Va a poner en peligro a los aliados occidentales que son sus enemigos, sin justificarlo, os lo digo de verdad. Irán ha desafiado una vez más las resoluciones del Consejo de Seguridad y reveló sus verdaderas intenciones, expresó Danon, el embajador israelí ante la ONU, citado por el canal israelí Arutz Sheva. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad informó que se reunirá el martes y evaluará de manera urgente la situación. Le esperarán, por lo tanto, a Irán nuevas sanciones económicas, porque es al final todo lo que se hace. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 15 de febrero, como os comenté antes, además de tratar temas asociados a la cooperación entre ambos países, se estudiará la posibilidad de renovar las sanciones contra Irán. Quiero ver el vídeo del misil, a ver si no lo están haciendo solamente para crear la tensión y imponer nuevas sanciones. Irán ha lanzado un misil balístico nuevamente, apunta Netanyahu. Esta es una violación flagrante de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En mi próxima reunión con el presidente Trump en Washington tengo la intención de elevar la renovación de las sanciones contra Irán en este contexto y en otros. La agresión no debe ser ignorada, escribió el ministro en Facebook este lunes.
cada vez les gusta más el protagonismo en las redes sociales y en la televisión, y ahora Trump se aficionó al Twitter y Netanyahu es bastante amigo del Facebook. Bien, aquí hay que entender varias cosas. Yo entiendo que Israel tiene derecho a defenderse, ¿vale? Igual que entiendo que Irán también tendrá derecho a defenderse. Aquí estamos hablando de un desarrollo armamentístico y el que pone el grito en el cielo es un país nuclear que tiene unas 400 ojivas nucleares no declaradas, que no firma los tratados de no proliferación nuclear, tratados internacionales o tratados penales internacionales, y que lo más curioso para mí de todo esto es que Israel está invocando, ¿no?, al Consejo de Seguridad de la ONU para que ponga nuevas sanciones contra Irán, cuando hace poco más de un mes el propio Consejo de Seguridad de la ONU hizo una resolución en contra de la ocupación palestina y los asentamientos de colonos por parte de Israel en Palestina, en este caso en Jerusalén Este, y ahora nos vende que tiene que llamar al Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar a Irán cuando ellos mismos no hacen caso de las propias resoluciones del Consejo. Ya no es que no hagan caso, sino directamente dijeron que la condena a las ocupaciones israelíes no le iban a hacer ningún tipo de caso. Por lo tanto, es muy cómico esto o muy difícil de entender. ¿Qué es lo que nos están vendiendo con toda esta tensión? Israel, que no reconoce la autoridad de la ONU, ahora le pide a la ONU que sancione a Irán. Israel, que es una potencia nuclear. Arabia, que se está armando hasta los dientes con la ayuda de Estados Unidos. Qatar y los Emiratos Árabes están desarrollando armamento. Bueno, más que desarrollando, lo están comprando, porque realmente en Arabia no se hace nada más que extraer petróleo. Y un país como Irán, que es enemigo de ellos, que está en una zona cerca de la India, pegada a Pakistán, que son potencias nucleares, con ejércitos bastante poderosos, que tiene intereses en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Adén, es decir, que está en una de las zonas con más tráfico marítimo y más peligrosas del mundo, y nos están diciendo que Irán no puede desarrollar sus armamentos. Se pone el grito en el cielo con una prueba balística. Los Estados Unidos ahora mismo están poniendo otra vez el grito en el cielo con esta prueba balística, pero resulta que hace pocos meses Gran Bretaña realizó una prueba con un misil intercontinental con cabeza nuclear en las costas de Florida, y poco más si cae en territorio estadounidense. Y de esto nos enteramos hace unos días, porque lo obligaron a la primera ministra Theresa May a reconocer el error. Pero en cambio, un misil que se hace dentro de Irán, en su propio territorio, que explotó en el aire, por lo tanto la prueba en principio es fallida, recorrió unos 1000 kilómetros, nos dicen que atenta contra toda la seguridad mundial, contra las resoluciones de los consejos, pero en cambio después los países occidentales pueden hacer pruebas nucleares en todo el mundo, contaminárnoslo todo, porque deben de pensar que la radiación desaparece aunque la hagan en el medio del mar, pero el peligro viene por otro lado. Yo sé que es una situación compleja. Los iraníes amenazan a Israel con hacerlos desaparecer del mapa. Los israelitas tienen derecho a defenderse, pero a la vez vemos como es un país totalmente racista, ¿no?, que practica un apartheid pues contra la nación palestina, y a la que han despojado de su territorio, del agua, que es penoso, e incluso de la definición universal de semita, que se la apropiaron los askenazis estos que hay, cuando pueblos semíticos eran todos, ¿no?, en esa historia. Y sobre todo pues estas definiciones, ¿no?, que el israelocentrismo hollywoodiense pues distorsiona y propaga de manera sectaria y totalmente antihistórica. Sería una pena que se ataque desde Israel a un país como Irán, pero me da la impresión de que llevamos unos años, para el que no siguiera el tema, que están preparando pues el terreno, ¿no? Ya el primer ministro anterior israelí, el Edu Barak, o el exministro de Defensa Edu Barak, confesó que Israel contempló pues atacar Irán unas 4 veces entre el 2009 y el 2012, pero que al final fue torpedeado pues por la oposición, por el propio Netanyahu, que es un poco raro, alegando falta de preparación del ejército, y de manera extraña pues la rígida censura militar que se vive en Israel pues aprobó la revelación de estos documentos. Y Israel
en contra de las resoluciones también del Consejo. Ya en el año 1981 destruyó el reactor nuclear civil de Osirak en Irak. En este programa pues, que tenían pues, con el fin de establecer unilateralmente pues, la doctrina que le llamaban Begin, de bombardeos preventivos contra proliferativos, como le llamaban ellos, que era contra la proliferación de estas energías nucleares, y también atacaron en su momento pues las de Siria. Es decir, que el país que se está apoyando ahora mismo en el Consejo de Seguridad no cumple con ninguna de las resoluciones. No es nada nuevo sobre el unilateralismo nuclear de Israel y militar, que es este país que se ha especializado pues, en pisotear las leyes internacionales y, como siempre, seguir haciéndose la víctima de todo y vendernos con una superpotencia como ellos. Siempre está amenazada por los palestinos que le lanzan piedras. No hablo ya de Hezbollah y de Irán, pero también hay que entender que del otro lado también tienen derecho a defenderse. Y yo le haría una pregunta a Netanyahu, que sé que es qué sucedería pues, con la vida o con la suerte de estas 25.000 almas israelíes que viven en la capital de Irán, Teherán, si Israel pues, ataca a este país. No sé si eso le importa a Netanyahu, porque es una persona pues, especializada en carnicerías masivas, como el indeleble infanticidio que todos pudimos ver en Gaza en el año 2014. Bueno, amigos, esto es todo. Esto promete una situación tensa. Va a haber amenazas contra Irán. Veremos Rusia cómo se posiciona en este aspecto, aunque entiendo que no favorece a nadie que Irán desarrolle las armas atómicas. China supongo que seguirá las resoluciones que manda Estados Unidos por boca de Israel. Y nada, el día 15 se reúnen Trump y el ministro Netanyahu y veremos a partir de esos días cómo se va moviendo todo esto, si cambian la capital o la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y a ver la respuesta pues, que le da Trump a su posible ataque preventivo contra las instalaciones iraníes, que no tardaréis, lo veréis, que no tardarán muchos días en empezar a comentarse estas noticias. Compartid en las redes sociales, suscribiros al canal, pasaros por el otro, ¿vale? Al otro lado del espejo, que lo empecé hace unos días. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Que tengáis muy buen día todos, amigos. Chao, chao.